Bueno, buenos días a todos y a todas a este nuevo encuentro de clase de consulta virtual de la materia de fundamentos de semiótica y lingüística. Así que bueno, la idea de este encuentro es que ustedes puedan despejar dudas, puedan plantear algún comentario sobre lo que venimos trabajando y en la medida de lo posible avanzar en diferentes temas del programa. No sé si alguien quiere empezar, si quiere plantear alguna duda, si se van entendiendo los temas que estamos trabajando. Profe, ¿me escucha ahí? ¿Se me escucha así? Sí, perfecto. No, estuve leyendo un poco de Saussure, bueno, todo esto del sistema de signos, ¿no? El significante, el significado, y le resaltaba las características que daba los principios del signo lingüístico, y me queda un poco, me confundí un poco cuando habla de inmutabilidad y mutabilidad, ¿no? O sea, Bien. hay un contraste ahí, pero no entiendo lo que significa el término, ¿no? Inmutable, inmutable, pero ahí como que me confundo un poco, porque entonces, ¿es inmutable o es mutable, ¿no? Esa es la duda que yo me planteaba básicamente. Después lo otro más o menos Bien. lo creo haberlo comprendido. En verdad, Alexis, como para adelantar una respuesta, todo el pensamiento de Saussure avanza en función de lo que llaman dicotomías. Vos fíjate que son elementos que son contrapuestos, antitéticos, pero necesarios, ¿sí? Por eso el signo es las dos cosas al mismo tiempo, es mutable e inmutable, porque da cuenta de esa manera de explicar los fenómenos, en este caso, los fenómenos lingüísticos, ¿sí? Igual después lo vamos a retomar, pero como para una primera definición. No sé si quieren empezamos por ahí, por estructuralismo. No sé si de lo anterior quedó algo pendiente. Bueno, entonces empezaríamos por ahí, por estructuralismo. Yo también le subí en este nuevo encuentro una presentación PowerPoint, también que condensa y sintetiza gran parte de este pensamiento saussuriano, ¿sí? Si les parece, vamos por ahí. Sí, profe, yo no sé, me mandé con esa duda, pero si alguno tiene alguna duda de Dale, otra ya cosa, que arrancamos por participe. ahí por el estructuralismo. Y avanzamos y ustedes me van preguntando sobre lo que yo voy planteando, sobre las lecturas que hicieron, ¿sí? Y para aquellos que todavía no llegaron a este texto, esto sería como una especie de punteo. Bueno, ¿por dónde ir con las lecturas? ¿Sí? Allá vamos. Como para entendernos y entrar en el tema, recuerden que nosotros ordenábamos las diferentes teorías lingüísticas en función de dos grandes paradigmas, decíamos, ¿no? Un primer paradigma que privilegia la función representativa del lenguaje, es un paradigma que podríamos decir tradicional, que ha sido estudiado en forma absolutamente tradicional, racional, ¿sí? Que implica que en verdad el lenguaje representa algo por afuera del lenguaje mismo, ¿no? Es decir, el lenguaje está en lugar de otra cosa. Esa sería una teoría de tipo representacional. Y también decíamos que nosotros vamos a trabajar también desde una función, desde una teoría que privilegie la función comunicativa del lenguaje. Es decir, que el lenguaje sirve no solamente para describir esos elementos extralingüísticos, sino que el lenguaje de alguna manera crea realidades, ¿sí? En forma muy sintética. Es decir, que podemos pensar como dos grandes ejes que son los que este autor que leemos, Parrett, señala como dos grandes paradigmas, como lo que sería la ideología interna dentro de la lingüística, y dentro del paradigma que privilegia la función representativa, ubicamos esta teoría que se llama estructuralismo.
En verdad, el autor que nosotros leemos es de Saussure, ¿sí? Es un autor, un lingüista ginebrino, suizo. En verdad, su texto es de más de 100 años, ¿sí? Pero es muy importante este autor porque sienta de alguna manera las bases de lo que podría llegar a ser un estudio científico del lenguaje, ¿no? Es decir, un estudio dentro de las ciencias del lenguaje. Pensemos como para ubicarlos, ¿no? El libro del que hablamos es el que ustedes tienen algunos capítulos, que se llama Curso de Lingüística General. Ese libro en verdad no lo escribió de puño y letra el propio autor, sino que fueron los discípulos, los alumnos de su clase de Lingüística General en la Universidad de Ginebra, ya lejos y hace tiempo, quienes a partir de las notas, dos de sus discípulos, Valí y Sereyet, son los que lo editan, ¿sí? Es decir, que nosotros lo que hoy tenemos y leemos, en verdad es una edición compilada y editada por estos dos autores. Por eso hay bastantes resistencias con respecto a este texto, porque muchos de los pasajes no se sabe si efectivamente los escribió Saussure, aparecen algunas contradicciones en su desarrollo, incluso un mismo concepto es definido de varias maneras diferentes, ¿sí? Es decir, que tiene toda una serie de algunos autores dicen incongruencias o elementos contrapuestos, etc. Y sí es importante esto que trajo Alexis como planteo inicial, porque todo el pensamiento de Saussure avanza en función de eso que se llaman dicotomías saussurianas, ¿no? Es decir, tiene que ver con precisamente pensar elementos que son antitéticos pero recíprocos, que se necesitan mutuamente, ¿no? También es importante entender que el autor lo podemos ubicar dentro del tenopositivismo, ¿sí? Es decir, eso es muy importante para entender los postulados y para entender esta manera de avanzar epistemológicamente, que sería de la tesis a la antítesis, ¿no? Y también para entender varias cuestiones epistemológicas, desde cómo recorta su objeto, cómo delimita a las ciencias del lenguaje de otras ciencias sociales y humanas, ¿sí? Cómo toma él para hacer estos planteos modelos, por ejemplo, como el modelo la sociología de Durkheim, ¿sí? Es decir, insisto en esto de darle una entidad científica a los estudios del lenguaje, ¿sí? En el... A ver. En la clase que habías escrito de estructuralismo, a mí no me había quedado claro lo del estudio sincrónico y diacrónico. ¿Podemos ir a eso? Vale, ahora vamos, ahora vamos. En verdad, entonces, ahí va. Toda la teoría, entonces, lo que intenta dar cuenta es precisamente de un objeto como es... esperen que aguántenme un poquito. Bien. Entonces, en este sentido en que veníamos pensando, el autor, una de las primeras cuestiones que intenta dilucidar es, bueno, ¿cuál puede ser el objeto de estudio de la lingüística? Y ahí establece que su objeto de estudio es la lengua. ¿Qué es la lengua dentro de este paradigma?
A ver, a partir de lo que leyeron, de lo que estuvieron pensando. ¿Cómo lo define el autor a la lengua? ¿Por qué es un objeto de estudio para él? A ver. Profe, puede ser como una parte de ese sistema que habla él, una parte del lenguaje, la lengua, y el más importante quizás. En verdad él dice, el lenguaje es un sistema muy complejo, ¿no? Donde intervienen múltiples factores. Por un lado, un factor psíquico, ¿sí? Sin duda, es decir, hay una asociación que se da de manera psíquica, ¿sí? Es este del signo que después vamos a seguir, pero también es fisiológico, ¿sí? Hay toda una serie de sistemas dentro de nuestro cuerpo que nos permiten hablar y escuchar, ¿no? Es decir, esta sería una visión bien tradicional acerca del lenguaje. Producir oraciones y entenderlas, ¿sí? Y para producirlas hay todo un sistema, ¿sí? Es decir, la lengua, la faringe, la boca, ¿sí? El oído para escuchar, etc. Lo curioso es que todos esos elementos sirven para utilizar el lenguaje y para hablar, pero no es la función exclusiva que tienen, ¿sí? Es decir, se tienen que combinar todos esos sistemas dentro de nuestro organismo para que podamos hablar, ¿sí? Hablar y entender, ¿sí? Esa sería como la clave de lo que son estos sistemas. Dentro de esa heterogeneidad aparece algo que puede ser estudiado científicamente, ¿no? Esto que señalábamos hace un ratito. Aparece un objeto, como es la lengua. Él precisamente la recorta y dice que la lengua es un sistema de signos lingüísticos, y que se diferencia de otros sistemas de significación. ¿Entiende esto? ¿Se acuerdan que nosotros empezamos pensando que en verdad yo puedo hablar de múltiples lenguajes, ¿sí? Que remiten a diferentes sistemas de significación? ¿Estamos hasta ahí? El que nosotros estamos estudiando y el que el autor propone como importante de ser estudiado es el sistema lingüístico, ¿sí? ¿Y el sistema lingüístico qué es? A eso que llama lengua. ¿Por qué la lengua es sistemática? ¿Por qué les parece? De ahí también es interesante para pensar esta noción de estructura, de estructuralismo. ¿Qué es un sistema más allá de lo lingüístico? ¿Cuándo algo es sistemático? Profe, ¿por qué? Porque cada parte cumple una función que es importante para el todo. Ahí está. En principio, lo que nosotros podemos decir que un sistema es siempre elementos que están organizados, ¿sí? Fíjense que acá aparece una de las claves para entender estos sistemas lingüísticos, que es la noción de orden, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, si hay algo que está ordenado, es el sistema lingüístico. ¿Por qué les parece que es ordenado? Profe, yo creo que porque para funcionar debe seguir esas órdenes. A ver. Sí, porque tiene normas que deben ser seguidas como para seguir un ritmo cultural, digamos. Imagínate si la mesa sería otra cosa y significara otra cosa, sería todo un desastre. Tendría que tener todo un orden y una norma generalizada. Ahí está, ¿no? Es decir, ¿cómo, Martín? Puede ser que tenga algo que ver con la interpretación. Tiene que ver con todo eso que ustedes están señalando, ¿no? A ver, Antonella dice, se da siempre de la misma forma, es un proceso repleto de pasos específicos que se repiten de forma constante. Bien, es decir, de nuevo, vamos a ver cuáles son estas marcas de esta sistematicidad. En principio, partes están ordenadas, lo que decía Alex.
Que hay cierto orden, que si yo muevo una de esas partes, se altera el sistema. Y el otro tema que aparece acá, como para pensar, es esto de qué significa que están ordenadas. Es decir, que acá lo que da cuenta el autor, o empieza a dar cuenta, de la complejidad que tienen los sistemas lingüísticos. ¿Por qué tiene complejidad el sistema lingüístico? En principio, por esto que decía Valentina, ¿no? Es decir, porque hay un nivel de representación que es el nivel semántico. Y ese nivel de representación semántico tiene que tener ciertos acuerdos, ¿sí? Por eso se dice que es convencional, ¿sí? El significado tiene ciertos acuerdos sociales para que pueda, esto que decíamos, ¿no? Cada quien interpreta a gusto y piacere, y eso sería imposible para comunicarnos, ¿no? Pero no solamente hay un nivel semántico de representación, sino que también hay un nivel sintáctico. Aunque ustedes no lo crean, saben mucho de sintaxis, porque si no, no podrían hablar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es decir, yo no uso cualquier palabra de cualquier manera, sino que las utilizo de manera ordenada. ¿Sí? Eso que la maestra, ¿se acuerdan que decíamos en la clase anterior? Nos hacía separar en sujeto, predicado, etc. En verdad nosotros lo usamos de esa manera, porque precisamente una de las características de estos sistemas es el alto nivel, el complejo nivel estructural que tienen. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y también utilizamos formas, ya sea maneras de pronunciar, ¿sí? Eso también es un nivel de representación. Nosotros en el Río de la Plata decimos lluvia, ¿sí? Sin embargo, no sé, en la Mesopotamia, ¿cómo dicen? Lluvia, ¿no? Es decir, que ahí también hay un nivel representacional. Todo eso forma parte del sistema lingüístico, ¿sí? Por eso, el autor que dice, dado que estos sistemas son muy complejos, que intervienen múltiples factores, que el lenguaje es heterogéneo, dentro de esa diversidad yo tengo que seleccionar algún elemento que tenga cierta estabilidad, ¿sí? Dice que sea una unidad en sí misma, que mantenga relaciones entre los elementos que la componen, ¿sí? Y esa sistematicidad, esa unidad en sí misma, está dada por esto que él llama lengua, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien, Sí, perfecto. bárbaro. Entonces, vamos a ver ahora cómo está conformada esa lengua. Esa lengua está conformada por signos, ¿sí? Signos que tienen una particularidad, porque son signos lingüísticos. Y acá paramos un poquito para pensar la noción de signo. Desde el sentido común, ¿qué es lo que entendemos por signo? Esto ya lo habíamos venido también leyendo y pensando con este autor que leímos Algo que con Eco. representa. ¿Cómo? Algo que representa. Algo que representa, ¿no? Esa es una visión bien tradicional. Algo que está en lugar de otra cosa, ¿sí? Eso es un signo. Es decir, que si yo tengo la palabra, él pone ahí árbol, ¿sí? Ese signo está en lugar de otro objeto, que en este caso sería un objeto del sistema vegetal, etc. ¿Se entiende acá? Bien, en ese caso entonces,
ahora sí vamos a pasar las diapositivas. El autor empieza a describir y elaborar lo que se llama la teoría del signo. Ahí estamos. Bien. ¿Cómo lo define entonces al signo? En principio, esta definición binaria que ya habíamos también pensado, ¿no? Un signo, no una cosa y un nombre, sino dice un concepto y una imagen acústica. El concepto es siempre la idea, ¿sí? Sería dentro del plano ideal. En cambio, la imagen acústica tiene cierta materialidad. Ahora bien, en verdad el signo es la unión de ese significado y ese significante. Es una entidad siempre de dos caras. ¿Sí? Esto también ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos pensado. Y además, acá vemos algunas representaciones, ¿no? Es decir, ¿queda claro estos dos componentes del signo lingüístico? Sí, no, digan algo. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bárbaro. Sí, uno. Avanzamos. Ahí plantea que el signo presenta distintas propiedades, ¿no? Una que va a ser muy determinante, que es la de la arbitrariedad. ¿Por qué va a ser determinante? Porque en verdad es casi fundante de la noción de signo. Esa relación entre significado y significante es arbitraria. ¿Qué significa que sea arbitraria? ¿Qué significa que sea arbitraria? ¿Qué es algo arbitrario? Y que no es natural, profe, que Ahí está, que no es natural, que no hay nada en el significado que haga que se una a determinado significante y al revés. Es arbitraria y de nuevo, pero hay algunas que no son arbitrarias, y de nuevo esta cosa dicotómica, esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Es decir, de nuevo hay arbitrariedad absoluta en algunos signos, pero también hay algunos signos que tienen cierta motivación, ¿sí? Por lo tanto, también habla de cierta arbitrariedad relativa. Y esa arbitrariedad relativa se refiere a qué, ¿se acuerdan? Lo que decía ahí en el texto. ¿Qué era esto de la arbitrariedad relativa? Profe, puede Dale. ser que había signos que no buscaban cambiar, pero que iban evolucionando y se desplazaban de su fonética. Él hablaba de la fonética o hacía la diferencia de cómo la palabra pie en inglés cambió en su pronunciación, pero que no era un cambio que la masa buscaba, sino que evolucionó inevitablemente, sería. Bien, ahí también lo podemos relacionar con esto que preguntaba al principio el compañero de la mutabilidad y la inmutabilidad, ¿no? Me parece interesante esto que vos traes, esta idea de cómo un mismo significado tiene realizaciones diferentes de acuerdo a cuál sea el sistema lingüístico que se utiliza, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que, no sé, un mismo concepto, por ejemplo, la idea esta de árbol, ¿no? Tree para inglés, y bueno, creo que daba en francés y en otras lenguas, como ese mismo significante puede tener distintos significados, ¿sí? La otra característica que también señala el autor es la del carácter lineal del significante.
¿Qué significa esto? Que en verdad estos significantes se dan uno detrás del otro, ¿sí? Es decir, que se dan de manera lineal y no de manera alternada ni nada por el estilo, ¿sí? Bueno, acá habla sobre lo arbitrario. Ah, esperen que Profe, una pregunta. No entiendo bien todavía lo de la arbitrariedad relativa. bien. Entonces, es cuando puede tener varios significados, no entiendo. No, en verdad la arbitrariedad relativa significa que es un elemento de la economía del sistema, ¿sí? Es decir, si todos los signos que conforman un sistema lingüístico fueran absolutamente arbitrarios, sería muy complicado hablar. Sin embargo, en la lengua hay palabras que se conforman por otras palabras, por ejemplo, ¿no? Ahí en el texto él da, no sé, 19. 19 no es arbitrario absoluto. ¿Por qué? Porque está conformado por 10 y por 9, ¿sí? Es decir, que hay una relación entre las palabras, ¿sí? Todo lo que nosotros aprendíamos en la escuela como familias de palabras, ¿se acuerdan eso? O Sí, sí. derivadas, ¿sí? Todas esas dan cuenta de esa arbitrariedad relativa. Creo que ahora tenemos una plaquita de eso también. Antes de pasar ahí, fíjense, por ejemplo, las onomatopeyas, las interjecciones, bam, boom, que podrían llegar a tener alguna relación entre el significado y el significante, ¿qué dice Saussure? Las descarta también porque dice, son un número muy reducido, es muy probable que se haya como culturalizado el sentido en determinado momento, etc. Bueno, esta es la representación del carácter lineal. El otro capítulo tiene que ver con la mutabilidad e inmutabilidad del signo. Bueno, ¿esto qué significa? En verdad, dice, el tiempo que altera todas las cosas también altera los sistemas lingüísticos, ¿sí? Y esto que decíamos al principio de la clase, el signo puede ser mutable e inmutable a la vez. Los ejemplos de mutabilidad los podemos pensar en, bueno, como una manera de decir va cambiando de acuerdo al cual sea el momento en que se dice, ¿sí? A ver, ¿tienen algún ejemplo que puedan proporcionar, no sé, algún giro lingüístico que digan, uy, este es un viejo que habla de esa manera? A ver, ¿cuál podría ser? Bueno, yo digo mucho la palabra regio. Y la Regio. gente me dice, el regio es muy jubilado. Regio, a ver, el regio es muy jubilado. A ver, ¿qué más? Así, porque ahí nos damos cuenta de estas mutaciones que tienen los términos. Otra palabra puede ser purrete. Purrete, bien. ¿Se acuerdan ese, no sé, estar en la pomada? Esa seguro ni siquiera la escucharon ustedes. No sé, ir al boliche. Ustedes no dicen ir al boliche. Un profe, muchas palabras del lunfardo, ¿no? Pero no es necesario del lunfardo. Vos fíjate cómo es esto de la mutabilidad. Hoy por hoy nosotros entendemos, no sé, durante la cuarentena, una expresión como la siguiente, ¿no? Durante la cuarentena se blindó la ciudad. ¿Qué significa eso? Claro, que estaba cerrada, profe. A mí, Bueno, lo pero que... estaba cerrada. Pero vos la entendés dentro de un contexto de pandemia, porque si eso yo te lo hubiera dicho hace 2 años atrás, ¿qué hubieras entendido? ¿Cómo, profe? No entendí. Si lo hubiera dicho Claro, antes, ¿qué? si hubieras escuchado eso, no sé, hace 2 años atrás. Y no sé, le diría que volvieron los militares, no sé qué le diría. Bueno, ese es el lenguaje, ese es el tema, ¿no? Te blindó y vos imaginabas a uno
esperando. Todos estos términos que aparecieron con la pandemia. El pico, ¿qué es el pico? Nosotros lo damos como naturalmente, pero ¿qué es el pico de la pandemia? El punto más alto, en el El momento en el punto que había más alto, bueno, pero eso, en verdad el pico era el pico de la montaña, pero no el pico de una enfermedad, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, Yo, acá, otra, esta perdón, te la digo y sí. después seguimos. Que se llame virus, ¿por qué se llama virus? ¿Y cómo se llamó en otros momentos de la historia? ¿Es la primera vez que afecta un virus a la población? No. ¿Y cómo se lo llamaba? La peste. 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 Bueno, ¿y por qué no se llama peste y se llama virus? ¿Ustedes escucharon a alguien que lo llame como peste? No. No, no, no. No. Sin embargo, nosotros las hemos estudiado, ¿no? Las pestes de la Edad Media, ¿o no? Quiero ver las caras, sí. Claro, bueno, de eso se trata el lenguaje, ¿sí? Es decir, que de acuerdo a cuál sea el momento, después esto lo vamos a retomar cuando veamos autores como Angenot, Bakhtin, etcétera, ¿no? Porque además, no solamente que se transforma, sino que esos signos van a tener determinadas marcas van a ser ideologemas, marcas desde dónde estoy hablando, ¿no? Incluso esto que se llame virus y no peste, porque le da un giro totalmente diferente al estado que estamos atravesando, que es totalmente inédito para nosotros, pero no para la humanidad, ¿sí? ¿Entiende esto? Sí, profe, una consulta. ¿Entraría en mutabilidad también las palabras que se vuelven a usar o no? Tal cual, sí, todo. Todas esas, en verdad la mutabilidad sería el cambio que se produce en el sistema lingüístico, ¿sí? Yo soy tan vieja que aprendía una redondilla que era así. Fíjense esto. Moza tan fermosa non vi en la frontera. ¿Qué es eso? Primero, ¿es español eso que estoy diciendo? Puede ser español de castellano antiguo. Ahí está. Bien, sí, es español, pero es castellano antiguo. Por eso moza, y moza yo, no sé, ahora, ¿cuál sería el término que utilizaría para esa expresión? Sí, ¿cuál sería? Moza, ¿qué es? Chica, joven, ¿sí? Eso sería un significado similar, ¿no? Tan fermosa, en verdad sería tan hermosa, ¿no? Y bueno, ese cambio de la F por la H, esas son todas mutaciones del signo. Y a su vez, dice el autor, tiene que tener cierta estabilidad. ¿Por qué? Porque si no, sería muy, pero muy difícil, muy, pero muy difícil entendernos. A ver, ahí voy al chat que hay unos cuantos comentarios. Bueno, bien. El punto máximo como el de una montaña, ¿no? Es decir, bueno, esto que decíamos a propósito de pico. Profe, también el término en medio de la pandemia cuando se habla de los médicos están en el frente de batalla. Sí, interesantísimo pensar todas las metáforas bélicas que se utilizan para pensar una enfermedad, ¿sí? Sin embargo, frente de batalla, campaña. ¿Qué es una campaña? La campaña de vacunación. Que ojo, que no es que se utiliza en esta circunstancia de la pandemia, se utilizan esas metáforas de antes, ¿no? Campaña de vacunación. ¿Qué es una campaña? ¿Qué es una campaña?
también está vinculado a ¿cómo es? A un lenguaje militar, ¿no? La campaña al desierto. En verdad exterminaron a los indios, pero ¿se entiende eso? Es decir, cómo para nombrar la realidad voy utilizando determinadas formas. Bueno, esto allá lejos y hace tiempo, el autor decía que formaba parte de la mutabilidad. Acá Facu dice, porque la peste hoy en día tiene otras connotaciones, es algo referido quizás a los olores, ¿no? Bueno, pero en verdad, nada, como nombro, doy cuenta de determinados campos conceptuales, ¿no? Por eso nombrar es dominar, es decir, donde nombro le estoy dando ciertos sentidos, ¿sí? Y es curioso porque en verdad nosotros todos hemos estudiado estos momentos dentro de la historia de la humanidad, ¿sí? Después vamos a ver otras cuestiones que aparecen vinculados a esto que es este estado tan particular. Bien. A ver, esto cómo era para pasarlo. Acá. Bueno, esto ya lo hemos dicho, mutabilidad, inmutabilidad. Fíjense estos términos. Googlear, whatsappear, ¿sí? Chatear, ¿sí? Son todos términos, incluso que se van construyendo, ¿no? A partir de nuevos referentes empíricos. Bien, entonces... Profe, ¿sí? le puedo hacer una pregunta con respecto a la inmutabilidad. Podemos decir, bueno, la mutabilidad es todo esto, capaz de las palabras que vamos cambiando, bueno, con el avance del tiempo. Y la inmutabilidad podría ser más que nada la parte sintáctica, digamos, de la lengua, capaz que no cambian ciertas reglas de cómo escribimos o cómo hablamos. En verdad, él se refiere al signo, ¿sí? Cuando habla de signo, habla de unidad, ¿sí? Esos signos Sí. después se van a combinar, después vamos a ver cómo son esas reglas. Dos cosas te puedo decir a propósito de eso que vos preguntás. En principio, la inmutabilidad tiene que ver con cierta economía dentro del mismo sistema. Si estos cambios fueran permanentes, vos imaginate si todos los días te levantás y los signos significan cosas diferentes cada día. Sería imposible hablar una lengua, ¿sí? Sería absolutamente imposible. Y con respecto al sistema, claro, es mucho más mutable, mucho más inmutable la sintaxis que los otros niveles representacionales, especialmente el nivel del significado, porque vemos en forma permanente que el significado cambia, se actualiza, nombras circunstancias nuevas, etcétera, etcétera. ¿Entiende, Paula? Sí, gracias, profe. Vamos. Entonces, la otra cuestión que también plantea ahí el autor tiene que ver con lo que podríamos pensar directamente como una metodología de estudio, ¿no? En verdad hay una oposición entre lo que sería una lingüística estática y una lingüística dinámica. La lingüística estática es una lingüística de tipo sincrónica, ¿sí? Que precisamente lo que intenta hacer esa lingüística sincrónica es estudiar los fenómenos del lenguaje en un momento determinado, ¿sí? Un estudio de tipo sincrónico, entonces, cualquiera sea el campo sobre el cual yo trabajo, es un estudio en un punto determinado, ¿sí? Algo así como si yo sacara una foto, vieron que después hay algún tipo de representación en relación a esto, ¿no? Como que congelo un momento de ese sistema que, como vemos, está siempre transformándose, en total transformación, ¿sí? Bien. Y además,
En cambio, la lingüística diacrónica es un estudio del sistema lingüístico a través del paso del tiempo, ¿sí? Es decir, es un estudio que da cuenta del proceso evolutivo que tiene un sistema lingüístico. ¿Se entiende esto? Profe, ¿tomaría la permanencia o no? ¿O ve la evolución del lenguaje? No entiendo. En verdad, el sincrónico es en un punto, en un momento. Fíjate que un análisis sincrónico descriptivo es como una foto, ¿sí? Es como que yo congelo un momento del lenguaje, del sistema lingüístico, y ahí lo analizo, ¿sí? Esto ha traído múltiples críticas al estructuralismo, porque ¿qué es lo que deja de lado? Precisamente la evolución, lo histórico, ¿sí? En los cambios que se producen. Y tiene, pero también tiene, es operativo trabajar en un punto determinado. Lo que pasa que es incompleto, no sirve solamente analizar un momento determinado del fenómeno lingüístico, hoy por hoy, ¿no? Esas serían críticas que se le hacen hoy por hoy. Y además, esto de la sincronía va a ser precisamente un posicionamiento epistemológico desde donde estudiar el lenguaje, ¿sí? ¿Ves? Fíjate, acá hay una comparación, ¿no? La sincronía sería un análisis de tipo descriptivo. Todo el estructuralismo es absolutamente descriptivo. En cambio, un análisis de tipo diacrónico sería, por ejemplo, las etimologías. ¿Se acuerdan qué eran las etimologías? Las derivaciones de palabras, ¿no? Es decir, democracia proviene, deriva de demo, kratos, ¿sí? Un estudio de tipo filológico se llamaban, ¿sí? Sería un estudio de esta forma. Bien. Y finalmente, y con esto vamos a ir cerrando este capítulo, una de las nociones claves de Saussure es ver cómo se relacionan entre sí estos signos, ¿no? Y una de las ideas claves para entender el estructuralismo es esta noción de valor. ¿Por qué? Porque en verdad el valor es una contraposición. ¿Qué significa esto? Que todo signo es lo que otro no es, ¿sí? Es decir, que va a ser un elemento determinante dentro del sistema. Por eso, si yo retiro un elemento del sistema, voy a alterar los valores de los otros elementos, ¿no? El valor dentro de este constructo teórico, ¿sí? Martín te habla. Y, por ejemplo, digamos, acá un signo es una sola cosa, digamos, pero, por ejemplo, si decimos hoy somos una banda, no nos estamos refiriendo a dos cosas. Somos una banda, me refiero a mucha gente, o somos una banda de música. No sé. Eso no lo sería ya único, digamos, no cumpliría con la regla. Sí. Ahí vos lo que tenés que diferenciar es, somos una banda sería un sintagma, ¿no? Una expresión, una oración, como nos enseñaba la maestra, ¿no? Sí. Ese sintagma, esa oración, está compuesta por unidades. Las unidades son los signos lingüísticos. Somos la banda, ¿sí? Independientemente del significado que tenga todo junto, ¿se entiende? Lo curioso es cómo se combinan, ¿sí? Somos. Claro, yo porque con la misma oración, digamos, podemos referirnos a dos cosas. Bien, Con las mismas importa, palabras importa. y las mismas Pero letras, ahí estructuralmente vos tenés una expresión compuesta por varias unidades. De acuerdo a cómo yo las combine, las una, etcétera, van a tener determinados significados.
Por eso dice que el valor se da tanto en el plano conceptual como en el plano del significante. Y un mismo signo, de acuerdo a cuál sean los elementos que lo rodean, va a adquirir un valor y no otro. Perfecto, bien, bien. ¿Ves? Fíjate, O sea que acá tiene que ver da mucho con el algunos contexto ejemplos también. interesantísimos. Por ejemplo, el del nieve. ¿Cuál es la diferencia entre nieve, helado, hielo, glaciar? ¿Ves? Cada uno se entiende en la medida que se entiende el otro, porque podemos diferenciarlo uno de otro. Incluso, no sé, me parece que ahí lo da en el texto, los esquimales diferencian los blancos. Para nosotros el blanco es blanco, ¿sí? Pero sin embargo hay caracteres diferenciales en la noción de la blancura, ¿sí? Que para nosotros, citadinos del Río de la Plata, el blanco es blanco. Pero se entiende, ahí está el tema este del valor en el plano conceptual. Pero no solo se da el valor en el plano de la significación, acá está, ¿no? Sino que también el valor se da en el plano del significante. Estaba por acá. Esta. A su vez, nieve significa lo que significa porque es diferente a nave, a nieto, porque posee formas contrastantes. Y hay una diferencia sonora, ¿sí? Entre nave, nieve, nieto. Fíjense que la diferencia sonora es mínima. Sin embargo, nieto y nieve son totalmente diferentes en cuanto al significado, ¿sí? Es decir, que una mínima variación en un sonido produce una variación importante en el resto de los signos. ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Bueno, Sí, no, profe. no sé si tienen alguna pregunta, duda. Nada, nada. Bueno, yo lo que les recomendaría entonces, seguir avanzando con las lecturas, traer a la clase de consulta eso, como hicieron hoy, como hacen en los distintos encuentros, y en todo caso, el próximo martes ya podemos ir como perfilando cómo va a ser ese trabajo práctico obligatorio número 1, cuáles son los textos que van a entrar, etc. Yo me comprometo a avanzar con subida de materiales. Solo una línea en la clase de hoy, subí material sobre Chomsky, sobre lo que sería teoría de la gramática generativa, en la clase, tanto en estructuralismo, acá, generativismo. Bueno, ahí dejé algunas observaciones, falta la bibliografía, y también dejé un videíto, en verdad, bueno, después la clase que viene lo vamos a retomar, ¿no? Pero Chomsky es uno de los intelectuales vivos contemporáneos, ¿sí? Incluso no sé si ustedes lo habrán visto, ahora en pandemia está con barba larga y pelo muy largo, porque tiene 90 años, sí, es muy grande, pero sigue produciendo conocimiento. Nosotros vamos a revisar específicamente la parte vinculada a lo lingüístico. Ese videito que yo les dejé ahí, en verdad es una conferencia que él dio en el Pacurondo, en Buenos Aires, estuvo en el 2014, me parece que es, 2015, en marzo de 2015, y es muy interesante, tiene traducción simultánea, va al principio medio ligerito, pero da cuenta como de las líneas muy generales y actuales sobre las que viene trabajando este pensador.
Bueno, por mi parte nada más. No sé ustedes si quieren plantear algo. Profe, yo con respecto a lo que preguntaba Martín, esta idea de cómo cambia el significado de la palabra somos una banda, ¿no? Digamos, de la oración. Digo, en Saussure no está esa idea del contexto todavía, porque No. él se maneja en unidades. O sea, ese contexto que él está señalando en esta corriente no entra. No, precisamente porque cuando delimita su objeto dice que solo va a trabajar esas diferencias que son, no dice estructurales, pero en verdad, esto que decíamos al principio, ¿no? Son unidades que constituyen un sistema, ¿sí? Es decir, unidades organizadas de determinada manera, ¿sí? Y muy bien esto que vos traes, que en verdad estas teorías dejan de lado al contexto. Puede tener que ver con la mutabilidad. A ver, espera. Antonella pregunta, ¿puede tener que ver con la mutabilidad de eso? Porque se le da una significación distinta teniendo en cuenta el contexto, somos una banda. Claro, él de la única manera que lo analiza, o si eventualmente entra en análisis, es que el signo, esto que decíamos hace un ratito, una de las propiedades es la de la mutabilidad, ¿sí? Y que, bueno, somos una banda, puede adquirir determinados sentidos en momentos históricos diferentes, pero tampoco se detiene mucho más que eso, ¿eh? Y lo hace en relación al signo, a la unidad, ¿sí? A la unidad determinada, a una unidad, ¿sí? Además, esta idea de signo es bastante compleja también, ¿no? Porque él dice que es la unión de un significado y un significante, lo más parecido a la palabra, pero en una palabra puede haber distintos signos también, ¿no? Es decir, puede haber una marca de plural, qué mejor ejemplo que el lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, cómo ese genera un sentido absolutamente cambiante de lo que se está diciendo. Y ese en última instancia, de bienvenides, sería también un signo. ¿Se va entendiendo esto un poquito más? Bueno, que hacen, que les va dando vuelta esto, rumean sobre lo que van leyendo y pueden aportar preguntas. Bueno, si les parece entonces, seguimos trabajando de la misma manera, ustedes avancen todo lo que puedan con sus lecturas. Yo voy a tratar de subir toda esta bibliografía tal como les prometí, ténganme un poquito de paciencia, porque salgo de un Zoom y me meto en el otro, pero nada, y por supuesto cualquier duda en la semana me escriben. Bueno, como siempre un gusto, será hasta el próximo martes. Chao, profe. Hasta el martes. Dale, profe, nos vemos.